Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un webinar muy interesante. Vamos a conversar sobre el tema de capital de trabajo. Siguiente, por favor. Nuestro tema de hoy son las nuevas soluciones para optimizar el capital de trabajo. Vamos a conversar sobre la digitalización e innovación en manejo de tesorería. Eh, las recomendaciones para participar, les pedimos el favor de que nos vayan enviando sus preguntas por el chat. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Bueno, hoy nos acompaña el señor Felipe Jánica. Felipe Jánica es el Assurance Managing Partner para Ernst Young de Latinoamérica. Él es colombiano, está ubicado en México, tiene más de 23 años de experiencia profesional en América Latina y en Estados Unidos. Ha liderado temas de la auditoría y conversión de los estados financieros a las normas, a los estándares internacionales de información financiera y ha acompañado a importantes grupos económicos en Colombia y Latinoamérica en estos procesos. Felipe tiene un doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Perú, es doctor en Administración de Empresas de la Maastricht School of Management, tiene un MBA de la EADA Business School de Barcelona y tiene un Global MBA de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene un máster en Filosofía del Maastricht School of Management y un máster de Liderazgo Internacional de la EADA Business School en Barcelona. Felipe ha trabajado conjuntamente con el gobierno colombiano y los reguladores para avanzar en todo el tema de la adopción de las NIF en Colombia y ha prestado asesoramiento económico al Banco Central. Hoy es el Assurance Managing Partner para Ernst Young. Bienvenido, Felipe. También les voy a presentar a Marco Castro, es nuestro panelista. Marco Castro es el vicepresidente para desarrollo de negocios de LAC, de Boost Payment. Es una fintech en estos temas de innovación en soluciones de medios de pago. Marco es experto en medios de pago y creación de valor para empresas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en entidades financieras como Citibank, Visa, Amex y Mastercard, entre otras. Y hoy, con su experiencia, está trabajando en Boost Payment Solution y contribuye junto con su equipo a la creación de puentes que unen las áreas de cuentas por pagar y cuentas por cobrar entre clientes y proveedores vía tecnología, eliminando la fricción de las transacciones y creando valor para ambas partes. Marco es egresado de licenciatura en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde también fue profesor y cuenta con un MBA del Birmingham Business School de Inglaterra. Bienvenidos Felipe y Marco, este es su espacio. Arrancamos con Felipe. Gracias Sonia y gracias Marco por compartir aquí este espacio contigo. Es un placer poder compartir contigo y sé que vamos a compartir muchas cosas interesantes para toda la audiencia y sobre todo para toda la audiencia. Justo les cuento que estoy en mi país de origen, en Colombia, y bueno, ya después de haber estado tanto tiempo en pandemia, ya la situación comienza como que a la normalidad, así que no sé si voy a recordar con beneplácito las reuniones en Zoom y meetings en Webex, porque ya están siendo ahora presenciales y tenemos el esquema de vacunación y toda la distancia social. Pero bueno, yo creo que estamos volviendo a una nueva normal, así que gracias por tenerme aquí, Sonia, y a todos en CXO Forum. Y de verdad que muy encantado de poder compartir con ustedes todos los temas relacionados que aquí vamos a hablar, sobre todo en el tema de capital de trabajo. Bienvenido Felipe, adelante. Bueno, hay varias cosas que quería compartir con ustedes. Una de ellas tiene que ver precisamente lo que ha ocurrido, y voy a hablar un poco de Latinoamérica, si me lo permiten, y después podemos hacer, digamos, como un zoom up en el caso colombiano. Una cosa que ha venido pasando en Latinoamérica, sobre todo en materia de capital de trabajo, tiene que ver precisamente con todo lo sucedido con la pandemia. Estábamos acostumbrados a una normalidad y una normalidad que realmente
no esperábamos el cisne negro que estamos viviendo en este momento. Eso nos llevó a unos desafíos sumamente importantes, sobre todo voy a hablar un poco de Latinoamérica, en donde nosotros, el principal aportador del Producto Interno Bruto de todos los países de Latinoamérica, sin ninguna excepción, es el pago de los impuestos. Entonces, que dicen que hay dos cosas importantes o dos cosas seguras en la vida. Una, que nos vamos a morir, y dos, que vamos a tener que pagar impuestos. Entonces, en esa segunda, cuando lo tomamos como tan en serio de que estamos pagando impuestos y los PIBs de nuestros estados dependen del pago de impuestos, tenemos una situación que no es tan halagüeña cuando uno lo compara con una situación importante, que es que la economía de nuestros países es una economía dependiente de la informalidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, dice que el 65% de las economías latinoamericanas dependen de la informalidad. Y cuando uno contrasta esa dependencia de la informalidad con la dependencia del pago de impuestos de los estados latinoamericanos, uno se encuentra que tenemos que hacer unas reformas estructurales importantes y que seguramente el aparato productivo, que somos las empresas, nos va a tocar seguir siendo un aportador clave para el crecimiento sostenible de la economía de nuestros estados. Entonces, digo que los desafíos acá no son solamente por lo que está pasando con las tendencias y megatendencias y lo que ha pasado con este cisne negro del COVID, sino también cómo las compañías pueden de alguna manera ser más aportativas para ser contributivos con todos sus interesados claves o sus stakeholders, donde el más importante, por supuesto, es el cliente, porque de ese depende la línea de arriba y la línea de abajo, que es la que se distribuye para los accionistas. Entonces, al final del día, las compañías y nosotros que estamos administrando las compañías, pues nos tocan retos importantes que nos llevan a tener ecuaciones que antes no se habían dilucidado. Uno de esos componentes, por ejemplo, tiene que ver, y seguramente ustedes lo han escuchado muchísimo, que es la sigla de ASG, por ejemplo, en español, de Ambiental, Social, Gobernanza, o ESG por su sigla en inglés, y que lleva a las compañías a que, no obstante a que tenemos todos los temas relacionados con la pandemia, no reinventarnos, pero sí adaptarnos a un nuevo normal. Y aparte de eso, tener la conciencia de que las estrategias de nuestras compañías están colaborando de manera significativa para que los estados puedan seguir teniendo su dependencia como la tienen hoy día del pago de impuestos en su economía, en su producción interna. Entonces, lo lleva a uno a pensar que el desafío es no menor y antes es muy ambicioso, es holístico y pues que nos lleva a una posición de reto de manera significativa. Entonces, aquí con esto voy a enfatizar en varias cosas. Número uno, la caja, por supuesto, sigue siendo el rey. La caja es la que realmente mantiene a las compañías vivas. Debo decirles también que las compañías que se han quebrado en los últimos años y por información que viene de las superintendencias de sociedades o de sus equivalentes en los demás países de Latinoamérica y también en Colombia específicamente, la mayoría o los casos que dice la superintendencia son por ausencia de caja. Entonces la pregunta que yo me hago ahí al principio es, ¿será que el problema del por qué las compañías se quiebran es por ausencia de caja, que es el tema que nos ocupa hoy día, que es el capital de trabajo? ¿O será que hay una causa adicional que nos lleva a que eso que nosotros llamamos causa, que lo llama la misma superintendencia, no es una causa sino una consecuencia? Y en efecto así es. En un research paper que publiqué hace 2 años en una revista Scopus Q1 en Estados Unidos, hablaba precisamente de este caso y ahí lo que pude demostrar en la hipótesis era que las compañías se quiebran no porque tengan consecuencia de otros problemas graves que tiene la compañía. Y una de las cosas que pude probar en ese estudio, basado en un análisis de 148 compañías colombianas, que fue la unidad de análisis colombianas, compañías que estaban en ley 1416,
me llevó a concluir, después de hacer un análisis cuantitativo con ecuaciones estructurales, a probar que la hipótesis de que las compañías que no se renuevan estratégicamente o que no tienen ese espíritu emprendedor dentro de su cultura, van a facilitar el no prolongar su ciclo de vida, sino que antes lo van a recortar. Y esa es la principal causa del por qué las compañías entonces se quiebran por toda esa consecuencia de no tener ese capital de trabajo. Entonces, varias cosas aquí importantes a analizar. Identificar cuándo es el punto de intervención, y el punto de intervención se le llama cuando uno realmente puede anticipar o tener alertas tempranas de que el tema de caja o de capital de trabajo comienza a tener algunas indicaciones importantes para uno llevar a tomar decisiones que puede prevenir de alguna manera la ejecución de algunas inversiones o de desinversiones para liberar recursos y que esos recursos se puedan reinvertir de alguna manera en inversiones sostenibles que puedan de alguna manera extender ese punto de intervención y prolongar de alguna manera el ciclo de vida de las organizaciones. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto particular para el caso de la administración del capital de trabajo tiene que ver con la información. Entonces, se dice que la data es el nuevo ¿cómo se llama? El nuevo recurso como commodity. Y yo creo que es así. Entonces, no es la data, a mi gusto, yo lo reto porque yo creo que no es la data, sino cómo uno analiza la data. Y entonces aquí es donde vienen herramientas importantes para poder anticiparte y tener predictibilidad para la toma de decisiones, aplicando también métodos cuantitativos y métodos cualitativos para toma de decisiones que nos van a llevar a una posición totalmente diferenciada y tomar decisiones realmente responsables. Yo conozco a mi mejor profesor, que es mi papá, que es economista y tuve la fortuna de que me diera clase. Y él decía, hay decisiones fáciles y hay decisiones difíciles. Y uno decía como, bueno, esto es binario, es como, no me estás aportando como mucho, pero me decía, las decisiones fáciles son cualquier decisión que tú tengas información. Entonces yo le decía, bueno, entonces las decisiones difíciles es cuando uno no tiene información. Sí, exacto. Cuando tú no tienes información de ciertos temas que tienes que hacer inversiones trascendentales, mejor no tomes la decisión. Ten primero la información. Y por ejemplo, decisiones que parecieran que fueran difíciles son muy fáciles cuando uno tiene información. Por ejemplo, cuando tienes que hacer reinversiones de excedentes. O por ejemplo, cuando no tienes excedentes y tienes que reconfigurar tu servicio o tu posición financiera o tu apalancamiento para que el servicio de deuda te ayude de alguna manera a tener ciertos respiros. Esas son decisiones que realmente no son difíciles, sino que si uno tuviera toda la información, seguramente hubiese sido mucho más fácil tomar una decisión que puede ser trascendental para la caja, que es la que paga las deudas. Con eso voy a hacer un pare aquí y bueno, Sonia, también para dar la palabra a Marco y ahí seguimos interactuando. Perfecto, Felipe. Muchas gracias. Marco, adelante. Gracias, Sonia. Y gracias, Felipe. Sí, mucho gusto en compartir este esquema, este Zoom con ustedes. Como decías, Felipe, ya la gente está volviendo de alguna forma a la normalidad. Nosotros todavía no necesariamente. Y gracias a todos y a CXO por esta invitación y a todos los participantes, con mucho gusto. Sí, Felipe, un poco como decías tú, yo creo que hoy por hoy se vuelve trascendental, sobre todo en el esquema de las finanzas, el hecho de buscar mecanismos con los cuales podamos incrementar nuestro capital de trabajo. Nosotros, bueno, tú querías después hacer un zoom, no sé si tú quieres primero hacer el zoom al mercado colombiano y después yo hablo acerca de todo lo que hacemos en Boost, pero justamente va muy alineado con lo que tú estás mencionando. Lo que nosotros buscamos es implementar de forma estratégica planes de pago o programas de pago a proveedores, utilizando la innovación y la tecnología para poder conseguir beneficios para ambas puntas. Tenemos por un lado la punta pagadora y tenemos la punta proveedora. Nosotros, a través de la implementación de tecnología y a través de nuestra plataforma y las herramientas financieras que existen en el mercado, como es las tarjetas comerciales de crédito, básicamente, extendemos los días de pago para el pagador y reducimos los días de sales outstanding para los proveedores. Un poquito más adelante voy a entrar más a detalle, pero no sé si quieras tú continuar con el Zoom que ibas a hacer todo el mercado colombiano
porque lo Sí. mío es mucho más de marco regional. Dale, déjame hacer un poquito, gracias por, que bueno, estabas tomando nota ahí de eso y me parece fantástico. Ese es trabajo en equipo. Esto que Felipe, iba a qué decir pena que te sí. interrumpa. Tenemos audiencia de toda la región. Bueno, entonces perfecto. Entonces yo solamente el Zoom que iba a hacer es que, pero se parece para todos. Yo iba a hacer el Zoom, pero la verdad es que como he estudiado todos los casos latinoamericanos, todos se parecen. Y es que nosotros en nuestros 3 tipos de bienes, en la economía que tenemos, primarios, secundarios, terciarios, en nuestras economías latinoamericanas, a excepción de 2 países, uno es del que yo resido y que es de origen marco, que es México y Brasil, porque ellos también son dependientes no solamente de los commodities, pero también tienen industria, pero de resto, si sacas a México y a Brasil, los países son commodities dependientes. Entonces tenemos, aparte de lo que les había dicho del pago de impuestos, que son dependientes del pago de impuestos, ser commodity dependiente nos lleva a unas cosas o unos desafíos adicionales. Ese era el punto y ya con eso continuamos con Marco. Muchas gracias. Bueno, sí, tal como dices, hay diferentes mecanismos que hoy por hoy las empresas deben buscar y debemos buscar justamente como corporativos. ¿De qué manera podemos ser más eficientes, más creativos? Hablabas también de la data. La data también se vuelve muy relevante. En el caso de nosotros, por ejemplo, la data se vuelve muy relevante para los proveedores, porque muchas veces cuando hacemos pagos, las medidas o los medios que hoy por hoy utilizamos para hacer esos pagos pues no les damos la información al proveedor. El proveedor recibe un pago con muchas facturas, pero una sola transferencia bancaria o un solo cheque y no sabe necesariamente qué le están pagando, ¿no? Pero bueno, déjame si quieres empezar. Me gustaría hacer una pregunta. Yo sé que los micrófonos están cerrados, pero una de las cosas que a mí me sorprendió, más que pregunta es una afirmación, una de las cosas que a mí me sorprendió entender o comprender es el número de el nivel de diferencia que existe en el entendimiento del poder de negociación que tienen los compradores y el nivel de poder que tienen con los proveedores. Normalmente, voy a proyectar, no sé si tengo derecho para proyectar, me gustaría pasar unas cuantas slides nada más y un pequeño video si es que corre. Adelante, Pero Marco. gracias. Voy a subirlo, ahora espérenme tantito porque acá está. Share screen. Gracias. Déjame ver. Aquí está. Por favor, me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí, señor. Sí, perfecto. Déjenme ponerle en modo presentación. Y bueno, aquí está. Estos son los datos que quería compartir. Se hizo un estudio por Kaiser Associates, básicamente, en donde se les preguntó, se hizo un focus group, se tomó un grupo de pagadores y un grupo de proveedores, y se les preguntó directamente a los pagadores, ¿cuánto poder de negociación crees que tienes tú para que el proveedor que tú tienes, o sea, referente al método de pago con el cual puedes tú pagarle al proveedor? El 63% de los encuestados pensaron que tenían un muy poco o muy bajo nivel de control acerca de ese tipo de cosas. Y solamente el 37% decían o creían que tenían un cierto poder de negociación. Cuando se le hizo esa misma pregunta a los proveedores, cuando les dijeron, proveedores, ¿ustedes estarían dispuestos, si hubiera un cliente suyo, a querer pagarles con un medio de pago como una tarjeta, estarían dispuestos a aceptar ese medio de pago como método? Y el 82% dijeron que sí. Normalmente los pagadores pensamos que como es tradicional, y aquí hay un tema que es importante, tenemos que romper paradigmas, y eso justamente se trata de la innovación, no nada más es acerca de la tecnología, sino también de cómo rompemos paradigmas. Porque muchas veces pensamos que como toda la vida hemos utilizado un esquema para hacer pagos a proveedores, tiene que mantenerse ese mismo esquema. Bueno, hace 12 años, Sonia mencionó al principio de la introducción, y gracias por esto, Sonia, mencionó que somos una fintech. Nosotros estamos basados en Nueva York, originalmente, esos son nuestros headquarters, tenemos presencia ya en Europa, América Latina, estamos en más de 38 países ya, y bueno, seguimos expandiéndonos, pero cuando justamente se creó la empresa, se buscó cómo logramos terminar con el tema álgido, la relación de compradores con proveedores, y eso es a lo que nosotros nos enfocamos. ¿Cómo? A través de la generación de valor agregado para ambas puntas.
Aquí, por ejemplo, nosotros en la parte de capital de trabajo, cuando utilizamos los medios de tarjetas comerciales, por ejemplo, para generar a través de toda la tecnología que tenemos nosotros detrás, que no voy a entrar en detalles tecnológicos, simplemente es importante saber que somos una especie de back office en donde nosotros vamos a hacer los procesamientos y corremos de todo de modo automatizado para que se puedan hacer las liquidaciones a los proveedores en tiempo y forma y los cargos a las tarjetas de la misma manera, ¿no? Hoy por hoy, las empresas tienen un tiempo pactado de pagos de cuentas por pagar, ¿no? Entonces, y aparte varían también, porque depende de cada relación que tengamos con los proveedores. Hoy por hoy, los métodos tradicionales son transferencia o cheque. Si tú hoy, supongamos como ejemplo, tienes un método, un día de pago, que es los días 30, tú pagas a 30 días tus facturas a los proveedores, a través de la utilización de lo que nosotros conocemos como straight-through processing, que va con cargo a tarjeta de crédito, tú puedes reducir ese plazo de pago para los proveedores e incrementar el plazo de pago para la caja, justamente, del comprador. ¿De qué forma? Nosotros ayudamos a hacer un análisis de todas las cuentas por pagar, en donde creamos una estrategia en conjunto con la empresa para evaluar cuáles son los proveedores con los que hace sentido hacer este tipo de programa, que aparte hay que ser muy claros, no son todos los proveedores. Lo que buscamos es resolver ciertos puntos críticos, pero generar el incremento del capital. Entonces, utilizando este mismo ejemplo, si tú, por ejemplo, al proveedor le dices, a partir de tal fecha, vamos a poner el ejemplo, 1 de enero del 2022, perdón, ya que tengo un año perdido, como creo que todos. 1 de enero del 2022, vamos a empezar a pagarte con tarjeta de crédito, pero te voy a pagar a 10 días en lugar de pagarte a 30. Te estoy anticipando capital. Y hoy por hoy lo estamos viendo en un mundo donde estamos viviendo todavía parte de los efectos de la pandemia. Muchas empresas tuvieron que quebrar, como decías tú, Felipe, y muchas empresas, por el mismo tema de la falta de liquidez, lo tuvieron que hacer. Hay algunos de los proveedores que estarían deseosos de poder aceptar un pago con una tarjeta, siempre y cuando le reduzcas el plazo de pago. Me estás dando accesos a los fondos de manera anticipada. Antes me lo dabas a los 30 días, hoy me lo das a 10, con gusto te acepto el pago con tarjeta. Y yo como pagador, en lugar de tener que pagar el día 30, yo cojo y me financio con el crédito bancario y por lo tanto tengo el día 10 que yo le estoy pagando y vamos a suponer que le estás pagando y todavía te quedan otros 10 días de mes antes del corte y después 20 días de gracia, tú todavía tienes otros 30 días de pago. Entonces estás pagando hasta el día 40 o al 50 o incluso más adelante, cuando anteriormente tú estabas debitando tu cuenta el día 30. Por lo tanto, generas en ambas puntas un beneficio, una disminución de los DSOs, del Days Sales Outstanding, y un incremento de los DPOs por la utilización de las líneas comerciales de crédito. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente, digo, a manera a 33,000 pies, eso es un poco lo que hacemos. Cada relación, porque aparte no estamos hablando de que no es un Italia, ¿no? No a todo mundo le queda lo mismo, y en este caso en particular, nos enfocamos pueden ser ambas puntas, la punta pagadora o la punta proveedora, y trabajamos con ellos. Si, por ejemplo, hablamos con alguien en la punta proveedora, revisamos su archivo de cuentas por cobrar y seleccionamos con qué pagadores podríamos empezar a tener conversaciones para ver si tienen interés de pagar con tarjeta de crédito y de esa forma financiarse para incrementar su capital de trabajo. De la misma manera que si es de la punta pagadora, buscamos lo mismo con los proveedores. Siempre trabajamos en conjunto, aunque para la empresa representa muy poco inversión en cuanto a tiempo, es solamente el principio, y los apoyamos con todo un esquema de creación del nuevo pago a proveedores, ¿no? En este sentido, lo que buscamos justamente es crear un canal alterno. Hoy por hoy los tradicionales son los cheques y las bancas electrónicas por las cuales manda las transferencias, y lo que nosotros queremos es traer un canal adicional que es a través de una tarjeta. Se genera, como mencioné yo hace rato, se llama straight-through processing porque va punta a punta. El propio ERP de la empresa nos genera el archivo de pagos, va directamente a nuestra plataforma, a la plataforma de Boost Intercept. Nosotros procesamos todos esos pagos, se depositan a las diferentes cuentas que tengan en cada uno de los bancos
los diferentes proveedores de la empresa y le entregamos reportes a ambas partes, aunque normalmente quien más necesita la información es el proveedor, porque el pagador sabe lo que está pagando. Sin embargo, el proveedor no necesariamente sabe lo que le están pagando, por varias razones. No pagamos las facturas de manera consecutiva, algunas se mantienen en revisión por más tiempo, etcétera, etcétera. Y cuando le entregamos información, como mencionaba, a través de los canales tradicionales, típicamente el proveedor sabe que recibió un pago, pero no sabe qué facturas le pagamos. ¿Por qué? Porque no hay tantos campos a la hora de las instrucciones bancarias para colocar toda esa información. A través de BUS, lo que nosotros tenemos es toda la información, como viene del ERP, tenemos fecha de factura, monto de factura, concepto de factura, cantidad de cada factura, y es un solo pago que ampara muchas facturas. Y cuando le enviemos el archivo al proveedor, perdón, le entregamos todas esas facturas que fueron la información de todas las facturas que fueron pagadas. ¿Okay? Así que, bueno, con tu experiencia, Felipe, no sé si hasta aquí tengas algún comentario, alguna sugerencia. No, me parece fantástico, Marco. Me parece fantástico. Y yo aquí haciendo, bueno, mi primera profesión fue matemático te voy a confesar que tuve un negocio de corretaje de valor, que fue el que me ayudó a salir de mi tierra, siendo yo un chauvinista barranquillero, que nunca quise salir de mi tierra porque soy completamente caribeño y decía, en mi familia yo soy de ascendencia árabe, entonces te puedes imaginar que todos eran negocios, emprendedores todos, y Claro. yo tampoco era la excepción. Entonces yo tenía un negocio de corretaje de valor que, que me sirvió para seguir estudiando y fue mi primer estudio de posgrado, que fue en finanzas en la Universidad del Norte. Y el estudio era de una cosa que increíblemente todavía sigue pasando en Colombia, y los que son colombianos se van a reír de esto, pero yo concluí en esa tesis que hice para graduarme de esa maestría, que el 4 por mil, que entre esa época era el GMF o el 2 por mil, se iba a quedar permanente, y todavía se me reían los profesores, y yo creo que no me equivoqué porque todavía está funcionando con que ahora es 4 por mil. Pero el comentario que te iba a hacer es que me parece fascinante y me parece súper chévere porque agarra las dos puntas. Así es. Y yo me acuerdo también que estando en el negocio de corretaje de valor, que yo lo que hacía era prácticamente factoring, porque descontaba facturas de proveedores, sobre todo a los arquitectos y a los constructores en Barranquilla y en el Caribe colombiano, cuando compraban el concreto. Entonces, a las concreteras tenían sus 30 días. Y entonces yo me acuerdo, y esto lo vas a poder hacer en tu matemática financiera ahí, o sacar la calculadora, y los que son financieros cuantitativos van a hacer, y no me van a dejar mentir, que un descuento de 5% a 30 días da 85% efectivo anual. No sé si todo, porque la tabla me la aprendí en la cabeza porque ese era mi negocio. Así Claro. que cuando yo veo esto, que si tú tratas de darle el descuento no solamente al proveedor, sino agarrando las dos patas, el DPO y el DSO, estamos hablando del negocio perfecto, porque no hay forma de decir que no. Yo te dijera, yo quisiera hacerlo. ¿Sí me explico? Ahora, te puedo hacer una pregunta. ¿Cuánto cobras entonces? ¿Cuánto es el servicio de la deuda que estás cobrando para que esto sea tan mágico? Mira, eso es una buena pregunta y te la agradezco. El servicio de la deuda para el pagador no tiene costo. Quien absorbe aquí el costo es lo mismo que sucede en el mundo de consumo, es quien recibe el pago con tarjeta. Pero a tu punto, hay muchas empresas que hoy por hoy le dan descuento por pronto pago a sus pagadores. Y normalmente este costo es o factoraje, que descuentan por factoraje. Los costos por factoraje, tú perfectamente lo sabes, son muy altos. Y no solamente son muy altos, sino hay muchos costos escondidos. Aquí tú sabes exactamente cuánto es lo que va a pagar. No te quiero dar una cifra en este momento porque, como decía Sonia, tenemos gente de toda la región. Cada mercado es diferente y cada mercado se De maneja acuerdo. diferente porque tienes tú toda la parte se llama merchant discount rate, todo el merchant discount rate que manejan los medios de pago. México tiene unas tasas, Colombia otras tasas, Chile otras tasas, Argentina, en fin. Pero más o menos están, dependiendo del mercado, dependiendo del banco, ponle tú entre el 1.6 y el 2.3%, más o menos. Entonces, es un costo bastante competitivo para los proveedores, sobre todo aquellos que, mira, te comento, nosotros en Estados Unidos tuvimos un crecimiento exponencial ahora durante el tema de la pandemia,
por dos razones principales, que una de ellas en América Latina no aplica, ¿no? Pero uno de ellos era justamente la falta de capital de trabajo de las empresas, particularmente aquellas empresas cuyos proveedores resulta que son pequeñas o medianas empresas, porque el proveedor menor necesita los recursos con mucha mayor urgencia que muchas veces un proveedor mayor porque no tiene esa capacidad de financiamiento, ¿no? Y la otra es porque todavía el uso de los cheques en Estados Unidos era muy alto. Entonces, con el tema de la pandemia, todas las oficinas cerradas, nadie quería tocar una sola carta, nada que llegara por correo, una migración radical a métodos digitales como estos, y entonces en ese sentido creció. En América Latina, irónicamente, estamos más evolucionados, y digo irónicamente porque Estados Unidos siempre, a pesar de ser un mercado muy a la vanguardia en muchas cosas, es un mercado muy atrasado en otras. Si lo pensamos, Total. Y déjame, tardaron... te digo un producto que todavía está funcionando y funciona, que es el Money Order. El Money Exacto. Order todavía funciona y eso me parece increíble, porque te digo porque yo estoy viviendo, a pesar de que estoy en México, mi familia está viviendo en Atlanta y yo estoy conmutando entre México y Atlanta. Y para mi contrato de arrendamiento me tocó hacer un Money Order, que yo decía, ¿qué es eso? O sea, yo te puedo hacer una transferencia aquí por Zelle. No, que sea por Money Order. Me tocó ir a un Publix a comprar el Money Order. Así es, tal cual. El Money Order, ponte a pensar, incluso como consumidores, nosotros lo vivimos. Me atrevería yo a decir que todos tenemos una tarjeta de crédito, los que estamos en este foro, y todos los que tenemos, no importa en qué mercado se haya emitido ese plástico, te puedo asegurar que hace muchos años que esa tarjeta ya contaba con un chip. Estados Unidos fue el último mercado en migrar a las tarjetas con chip. Estados Unidos ha sido el último mercado en eliminar los cheques y todavía siguen teniendo muchos. Pero bueno, a lo que voy, justo por eso decía yo, por eso decía que es un poco paradójico que siendo un mercado muy a la vanguardia en muchos temas, sea un mercado tan atrasado en otros, ¿no? En el caso latinoamericano, vemos esa necesidad también de capital de trabajo por parte de las empresas, pero sobre todo vemos la necesidad de la información, porque parte de lo que nosotros hacemos es eliminar los costos de conciliación. Cuando nosotros le podemos entregar al proveedor toda la información de todo lo que se le está pagando y se lo podemos entregar en un archivo que ellos pueden subir automáticamente a su ERP y correr una conciliación automatizada, eso le ahorra tiempo a todas las partes. Porque a pesar de que mucha gente no lo crea, el pagador está recibiendo llamadas de los proveedores. Oye, recibí un depósito de 150 millones de pesos, pero no sé qué me estás pagando, ¿me puedes decir qué me estás pagando? A ver, hay que correr a buscar el archivo, qué fue lo que le mandamos, cuáles son las facturas, hay que decírselas. Se invierte mucho tiempo y se desperdicia mucho capital humano en todo ese tipo de cosas. Y nosotros lo que buscamos es quitar esa fricción en los pagos, eliminar todos esos costos. Y no solo eso, hay muchas empresas que hoy por hoy se especializan, irónicamente, o del lado AP, de cuentas por pagar, o del lado AR, ¿no? De Accounts Receivable, de cuentas por cobrar. Nosotros lo que buscamos son esas dos puntas. Nosotros creemos que nosotros creamos puentes entre estas dos empresas, ¿no? Entonces, por eso hablamos con ambos, coordinamos ambos y les resolvemos los problemas que cada uno de ellos tiene. Por eso hablábamos de eliminar fricciones. Nosotros lo que buscamos es justamente esta eliminación de fricciones. Entonces, si me das permiso, voy a pasar un pequeño video que también lo explica desde la otra punta, lo explica del lado de cuentas por cobrar, que normalmente es quien más dolor tiene. Aquí, pero tu pregunta es, profesa, ¿cuánto me va a costar? A mí como pagador, nada. El hecho de tener una extensión de capital de trabajo como pagador no me cuesta nada. A mí como proveedor sí va a tener un costo, pero va a tener un costo que se compensa y se compensa con creces cuando tú ves, perdona. Con el descuento. Con el descuento y se compensa precisamente por la anticipación que tengo del capital de trabajo y por la reducción que tengo de mano de obra, que lo vamos a ver mucho más claro en este pequeño video que dura creo que un minuto o menos, más o menos. Aceptar pagos con tarjetas corporativas de tus clientes no debería costarte mucho dinero o crear trabajo adicional, pero para hacerlo debes saber utilizar múltiples plataformas de tarjetas, realizar numerosos procesos y cálculos para llenar formularios de pagos. Mantenerte al día manualmente con todo esto es costoso, ineficiente y abrumador. Si consideras los posibles riesgos de seguridad y el viejo y conocido error humano, la realidad es que podrías tener un serio problema en tus manos. Entonces, ¿por qué estás tratando de hacer todo esto por
por tu cuenta. Presentamos Boost Intercept, la única plataforma que ofrece un canal de procesamiento de pagos entre empresas. ¿Qué significa eso? Optimizamos la aceptación de tarjetas corporativas, haciéndola sencilla, segura y rentable. Dile adiós a los infinitos registros de sesión en portales, a la búsqueda de datos de tarjetas y a la preocupación por los riesgos de seguridad al almacenar información confidencial de pagos. Con Boost Intercept puedes procesar fácilmente cualquier pago con tarjeta a través de una única plataforma integrada, lo que te llevará a reducir radicalmente o incluso eliminar completamente cualquier proceso de reconciliación. Transformamos las transacciones con tarjetas corporativas en pagos iniciados por el comprador, solucionando la mayoría de los problemas y ofreciendo costos competitivos. Entonces, ¿por qué esperar? Comunícate con Boost hoy para obtener más información y solicitar una evaluación gratuita. Aceptar pagos con tarjetas corporativas. Me parece que eso lo dice claramente, cómo estamos integrados en ambas puntas, cómo podemos generar valor para ambas puntas. Quería también, nada más para beneficio de la audiencia, comentarles, estos son algunos de los clientes con los que ya trabajamos a nivel global, no nada más en Estados Unidos. Y como verán, tenemos porque muchas veces nos dicen, oye, perfecto, ¿y esto para qué industria funciona mejor? En realidad funciona para todas las industrias. Mi respuesta siempre es, para cualquier industria que tenga pagadores y proveedores. Todas las industrias los tienen. Y es más, no solo eso, todos los proveedores también son pagadores, porque ellos también compran materia prima. Tenemos proveedores, te puedo dar un ejemplo, Iron Mountain, lo tenemos en ambas puntas. Iron Mountain empezó siendo receptor de pagos y hoy está lanzando su programa de pagos a sus propios proveedores. Entonces, en fin, esto de vuelta, podemos sentarnos y conversar con cada una de las empresas. Lo estamos haciendo ya en América Latina. Estamos hablando, para que nos demos una idea, tenemos empresas de transporte, tenemos empresas de logística, estamos hablando con cementeras, estamos hablando con manufactureras, en fin, aseguradoras, tenemos cualquier variedad de clientes. Y bueno, esto era la parte compradora. Aquí algunos ejemplos de nuestra parte de proveeduría. Estos son algunos de los proveedores que reciben pagos a través de nosotros. Las telefónicas se ven muy beneficiadas porque ellos tienen gran cantidad de data que necesitan. Y bueno, compartir también con la audiencia que hay algunos, solo a manera anecdótica, algunos grandes monstruos del tema de medios de pago hacen su pago a proveedores a través de nuestra plataforma Boost. Puedo dar ejemplos, Citibank en Estados Unidos paga a través de Boost a sus proveedores. Mastercard paga a nivel global a sus proveedores a través de nosotros. Visa a partir de este año está empezando a pagar a sus proveedores a través de nosotros. Entonces, bueno, creo que cuando tenemos un portafolio como Visa y Mastercard pagando proveedores a través de nosotros, pues creo que son cartas que pesan. Tienes buena capacidad y buenas credenciales, Marco. Así es, así es. Entonces, bueno, felicitaciones. Aquí les queríamos dejar el QR code para la audiencia, si nos quieren, ese QR code los va a llevar a nuestra página. Sin embargo, ahí están mis datos y los datos de mi colega Alejandro, que anda por acá también, Alejandro Macías, ahí prendió su cámara para saludar. Entonces, bueno, estamos a la orden para poder continuar conversaciones a nivel mucho más puntuales, si es que hay algún interés por parte de alguno de ustedes, y sin ningún compromiso. Con muchísimo gusto nos gustaría conversar con ustedes, comenzar a hablar de qué podemos hacer, porque la ventaja de ser una fintech es que nos da una flexibilidad tremenda y nos da una velocidad también bastante importante, ¿no? Para poder estar presentes y para poder adaptarnos a diferentes condiciones. Entonces, bueno, no sé qué piensas tú, Felipe. Me parece fascinante, me parece que tienes un negocio muy acertado sobre todo para el tema que estamos hablando de capital de trabajo. Me parece que no solamente, me parece muy interesante porque tienes las dos patas cubiertas, sinceramente. Y lo otro es que tienes tecnología de punta que me parece que sí, ya lo acabas de decir, eso era una pregunta, me la contestaste. Pero ya cuando vi que si eres pagador de Citibank, pucha, yo creo que tiene capacidad y eso es interesante y de verdad que lo deja uno súper tranquilo. Yo te puedo hacer una pregunta también aquí y bueno, y me parece que nosotros en EY tenemos
tenemos un desarrollo también como consultores en la parte, sobre todo con ese espíritu emprendedor que tenemos, y eso es lo que hacemos también en Assurance, en un área que se llama FAS, Financial Accounting Advisory Services, que ayudamos a compañías a que se preparen para ir a mercado público de valores, y tenemos clientes como Rappi, que hoy día empezó cuando era chiquito, Sí. y hoy día somos sus auditores, y muchos así que han empezado, y los ayudamos a que vayan a ser unicornios y demás. Tenemos un programa que también con asocio de Microsoft desarrollamos una solución que Microsoft lo que pone es el Asset Base, nosotros ponemos el Knowledge Base. Lo que hicimos se llama FREX, que es Financial Reporting Excellence, que lo que hicimos fue una herramienta para tesorería en Power Apps, y eso se conecta directamente al sistema de información para sacar dashboarding solamente de la parte de tesorería y del cierre del reporte financiero, para tener cierres en tiempo real y demás. Yo creo que aquí, con esto que estoy escuchando, se pueden hacer algunas cosas interesantes, sobre todo para los clientes, así que podemos conversar sin ningún problema. Eso por un lado. Y por el otro también, cualquier cosa que vayan a necesitar, sobre todo si están pensando, que seguramente lo están pensando en mercados de capitales, con mucho gusto te podemos ayudar y buscar oportunidades. Ya tú conoces Iguay, pero ayudarlas a facilitar el proceso, yo creo que también es importante, porque creo que ya estás como good looking para ir a esos mercados. Sí, la verdad es que siempre es atractivo, y siempre, digo, nunca está de más explorar las oportunidades. Con mucho gusto te tomo la palabra para seguir estas conversaciones. Y bueno, Sonia, no sé si queremos abrir el foro para preguntas, o cómo Sí, funciona tu dinámica normalmente. Perdón. sí, Felipe y Marco, muchas gracias. Tengo acá algunas preguntas que ya se les voy a hacer, e igual invitamos a todos a abrir sus micrófonos. Samara, por favor, habilitarlos. Entonces, qué pena, vamos a arrancar con una pregunta para Felipe. Felipe, Edwin López, un viejo amigo tuyo, dice que es un gusto volverte a oír. Cuando hablas de decidir entre tipos de inversión para mejorar capital de trabajo, ¿cuáles son las variables más relevantes a considerar para priorizar esas inversiones? ¿O se Gracias. deben de tener todas? Gracias, y saludo a Edwin. Edwin, un abrazo desde la distancia, y qué bueno que estés por acá en estos foros, y tú que eres tan acucioso en estos temas. Bueno, al hablar de priorización en las inversiones para capital, estoy hablando en varios sentidos. En una, en cómo saber utilizar de manera más afortunada, digámoslo así, los excedentes que tengamos de tesorería, y por otro lado también saber salir de inversiones o de capital atrapado, que normalmente hay muchas compañías, y Marco, seguramente tú también puedes dar fe de eso, que hay muchas compañías que tienen caja atrapada que ni siquiera se dan cuenta que la tienen. Y ahora, justo con la pandemia, nosotros hemos hecho con nuestros clientes, y hemos tenido, por ejemplo, evidencia empírica con más de 700 clientes, que comenzamos a revisar trabajos de tesorería específicamente, y encontramos cosas increíbles. Habían compañías que tenían caja atrapada sin saber que tenían caja atrapada, y a eso es a lo que me refiero en esa priorización de esas inversiones. Entonces yo creo que aquí se trata de priorizar no solamente pensando en el retorno de inversión de las mismas inversiones, sino también saber de qué debemos desinvertir, mejor dicho. Hay cosas que compañías tienen como inversiones, y que realmente las tienen porque sí, pero realmente no les está dando nada de tangibilidad en retorno de inversión, y las tienen casi que porque tomaron la decisión en algún momento y nadie más hizo seguimiento. Esas son cosas que pasan en muchas organizaciones, sobre todo en organizaciones grandes, pero a eso es a lo que me refiero, en saber priorizar en qué invertir y en qué desinvertir en el momento indicado. Y esas decisiones, Felipe, perdón, andando en tu comentario, muchas veces vienen aparejadas de lo que yo llamo leyendas urbanas también, porque muchas veces, oye, ¿por qué invertimos? Porque así lo hemos hecho toda la vida. Bueno, pero si nadie lo cuestiona, ¿por qué tenemos que seguirlo haciendo, no? Entonces, eventualmente también tenemos que romper esos. Hablaba yo de paradigmas al principio, eso es uno de los paradigmas. Total, Marco. Y fíjate que nos pasaba con clientes que decían, no solamente porque sí, sino porque, bueno, así lo dice el código del comité de inversión. Y yo preguntaba, a ver, ¿hace cuánto se hizo ese código de inversión Sí. para toma de decisiones? Bueno, la última vez que lo revisamos fue en el 2007.
por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya es lo que tú dices, que se pasa de una cosa que en su momento estaba bien, hombre, pero han pasado muchos años, y sabes que en finanzas, sobre todo finanzas de corto plazo, uno no habla de años, sino de periodos, de ciclos, Exacto. y los ciclos son cortos, entonces no es posible que tengamos cosas tan arraigadas y que se hicieron así como tú dices, porque sí, ese es el punto. Es correcto. Mil gracias, Felipe y Marco. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Bueno, esta está muy interesante. Nos la hacen desde México, Samuel Morales. ¿Se han explorado los pagos a proveedores con criptomonedas? Sí, se están, bueno, en realidad es un tema, nosotros no estamos metidos en el momento en la parte de criptomonedas todavía. Es una área que estamos empezando a explorar. La parte de la criptomoneda también tiene un tema y aquí quizá Felipe va a tener más experiencia por la parte consultora, pero a mí particularmente me parece que todavía es un tema, si bien no es cierto que es tan nuevo, porque ya Bitcoin creo que acaba de cumplir, no sé si 12, 15 años, no sé cuánto tiempo que salió. Sí es verdad que todavía los fundamentales detrás de las criptomonedas no están tan claros y por eso hay tanta volatilidad dentro de la parte de la criptomoneda, pero sí, eventualmente estaríamos también yendo a esa parte. Me parece que para parte de pago a proveedores todavía es muy temprano. Creo que la parte de la criptomoneda se está empezando a utilizar en el mundo de consumo más que en el mundo de pagos B2B, pero es algo que estamos explorando porque es una tendencia que eventualmente vamos a ir para allá, seguro, porque el mundo va a ir para allá. De la misma manera que vamos a irnos fuera de las gasolinas hacia los vehículos eléctricos, eso creo que la pregunta no es si lo vamos a hacer, la pregunta más bien es cuándo lo vamos a hacer. Creo que por ahí va la respuesta también al tema de las criptomonedas. Yo coincido plenamente. El tema de las criptomonedas es un tema que tú dices, sí, esto se viene hablando hace 15 años y realmente aquí el tema va a ser la captura de la data porque como es tanta data que hay, que eso viene pegado a otro tema también de blockchain, que también comienza, que es un must, que hay que estar ahí inmiscuido. Para nosotros lo vemos desde el lado de consultoría y del lado de la auditoría. Fíjate que por el lado de auditoría también nos ha tocado clientes que comienzan a incursionar y nos toca hacerle trazabilidad para poder opinar sobre el control interno número uno y también sobre la razonabilidad de la evaluación. Y ahí tú lo acabas de decir muy bien. Esa segunda parte, la evaluación, es lo que más nos está costando porque no hay un método de evaluación definido, digamos, ni académico ni estandarizado, que es lo mismo que le pasa verbigracia a las compañías unicornio, que no hay forma de una evaluación de una unicornio porque no puede ser solamente por ingresos, sino por GMV o por el Born y todas estas cosas que al final del día todavía no tenemos estándares para poder hacerlo y ahí hay un reto importante. Perdón, Sonia, ¿quién hizo la pregunta? Discúlpame. Samuel Morales de México. Samuel, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante. Te lo agradezco. Y si gustas, si tomaste mis datos, y si no, te los puedo hacer llegar a través de Sonia también. Con mucho gusto podemos continuar esta conversación. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Fernando González. Para el caso de México, con la contabilidad electrónica, se debe emitir complementos de pago por cada factura. ¿El ERP de BUS tiene esa funcionalidad? Nosotros no tenemos un ERP, somos una plataforma. Recibimos la información que viene del ERP de la empresa y mandamos la información en el formato que el proveedor la necesite para subirla a su ERP. Y esa funcionalidad están en los ERPs, están en prácticamente todos los ERPs. Así que la respuesta es sí, pero quiero aclarar que no estamos nosotros en un ERP. Nosotros somos una especie de back office, si quieres llamarlo así, donde simplemente pasamos las transacciones y pasamos información de un lado al otro. Pero esa información reside en el ERP del pagador. Marco, tenemos otra pregunta, la hace Omar Crespo de México. ¿Qué beneficio financiero existe al utilizar el medio de pago por tarjeta de crédito versus el precio pactado a un esquema de pago a 40 o más días de un proveedor? Sabemos que dentro del precio de compra a un proveedor hay un sobreprecio por lo mismo. ¿Cuál es la tasa de crédito vía tarjeta? Esta es desde México. Si me puedes repetir la pregunta otra vez, perdón, se cortó en un momento, no escuché un pedazo. Un segundo, por favor. Sí. Un segundo. Es la de Omar.
Sí, es la de Omar. Sí, Espérate, dice, dale, si quieres te la hago yo. ¿Qué dale. beneficio financiero existe el utilizar el medio de pago por tarjeta de crédito a 40 o más días de un proveedor? Sabemos que dentro del precio de compra a un proveedor hay un sobreprecio por lo mismo. ¿Cuál es la tasa de crédito vía tarjeta de crédito? Me imagino, Omar, que cuando preguntas, cuando dices por lo mismo, es que si va a aceptar el pago con tarjeta, te va a cobrar un sobreprecio. No necesariamente ese es el caso, porque justamente es lo que buscamos, lograr una negociación de ambas puntas, proponer un esquema para que si hoy por hoy tú estás pagándole a 40 o más días, suponiendo que tu plazo pactado sean 60, a la hora de tú decirle te voy a pagar en 30 días, el costo que él va a tener que absorber muchas veces es menor y depende en qué vamos a hablar del caso de México. Yo por eso hace rato decía que no quería ni mencionar ninguno de los precios, porque cada mercado es distinto. En el caso de México en particular, para los proveedores, depende de en qué industria estén, depende la tasa que se les cobra, porque así funciona el mercado mexicano. Y esos precios los pacta el Banco Central. En el caso de Colombia, por ejemplo, es un precio único. Entonces, no importa en qué industria estés, el precio es único. En el caso de Brasil es único, etcétera, etcétera. Pero el caso de México es por diferentes rubros. Entonces, aproximadamente estamos hablando como de 1 punto en términos generales, si lo quieres poner así. La más común es como de 1.85%. En el caso mexicano, 1.86, si mal no recuerdo. Y normalmente eso, los proveedores muchas veces están dispuestos a darte un 5% de descuento si tú le vas a pagar de esta forma. Para el proveedor va a estar fascinado si le va a costar solamente un 1.85 en lugar de un 5% por recibir un pago anticipado. Entonces, pero de vuelta, si recordamos, empecé hablando yo también de nosotros hacemos un análisis, en ese análisis recibimos, o más bien revisamos, cuáles son los términos y condiciones que tienes hoy pactados con cada uno de tus proveedores, cuáles son los plazos, cuál es la frecuencia y cuáles son los montos. Y de esa forma estructuramos un plan en el que decimos, mira, para estos hace sentido, para estos no hace sentido, estos seguramente te van a querer cobrar. Mucho entra, y por eso abrí con esa lámina el poder de negociación. Hay algunas empresas en donde voltean y dicen, y depende del approach que cada empresa quiera seguir. Algunas empresas dicen, mira, yo lo voy a hacer así porque a mí lo que me interesa es ganar capital de trabajo para mi organización, y como esto y el hecho de financiarme con la tarjeta me va a permitir extender mis plazos de capital de trabajo, todo ese dinero y todo ese floating, yo lo puedo estar invirtiendo en otras cosas. Entonces, voy a empujar al proveedor a que el costo lo absorba él. Y si el proveedor, si no es estratégico, muchas veces la posición de algunos clientes que tenemos ha sido, si no te interesa, no hay problema. Hay 200 proveedores allá afuera esperando hacer negocio conmigo, que sí están dispuestos a aceptar mis condiciones, ¿no? Entonces, hay algunas otras empresas que también las existen, que de pronto dicen, no. Yo quiero tener la fiesta en paz y yo no quiero forzarle la mano al proveedor. Sin embargo, si pensamos, y realmente, por eso decía yo también que es un paradigma, cuando nos ponemos a revisar ¿qué es un proveedor? Un proveedor es un vendedor, a final de cuentas, ¿cierto? Que quiere vendernos la materia que nosotros necesitamos para hacer el producto. Entonces, ellos lo que quieren es incrementar sus ventas. Hay una cosa que es importante cuando tú recibes pago con tarjeta. No estás limitando los canales, estás incrementando los canales. Y eso te puede generar un upside en la parte de ventas. Si yo soy un proveedor que sí recibo tarjeta y mi competencia no, es altamente probable que yo tenga muchos más clientes o que muchos clientes quieran venir a trabajar conmigo porque yo estoy dando más opciones y más alternativas. ¿Qué es lo que busca también un proveedor? Cobrar lo más rápido posible. Si le creamos un esquema de pago a proveedores en donde le estemos anticipando los flujos, pues eso resulta bastante atractivo para ellos, a un costo financiero razonable, ¿cierto? ¿Qué más le cuesta trabajo a ellos? Conciliar las cuentas. Y eso es más difícil de cuantificar, porque tienes que entrar a ver cuántas horas de trabajo le cuesta tener gente de cuentas, haciendo la conciliación de cuentas. ¿Cuántas veces la empresa no puede cerrar su mes contable en tiempo y forma porque no tiene toda la conciliación hecha? Pero sobre todo, y si partimos de la base de que un proveedor es alguien que se dedica a vender, lo que le interesa es fortalecer las relaciones con sus compradores, porque no me interesa a mí como vendedor que me compres una vez y que te pierda como cliente. Me interesa darte las facilidades que tú quieras. Y si a ti, pagador,
lo que te interesa y lo que te conviene es que yo acepte la tarjeta como medio de pago. Y a mí no me cuesta tanto como me puede costar el factoraje o como el descuento que yo estoy dispuesto a darte por pagarte por anticipado, pues por pagarme por anticipado, perdón, pues con mucho gusto evalúo la alternativa, ¿no? Son muchas las condiciones que hay que entender. Y la ventaja y la belleza del mundo B2B, del mundo entre pagos entre empresas y de ser este puente entre pagadores y proveedores, es que cada relación es única. Y nosotros buscamos entender cada relación y trabajar con lo que tienes cada una de esas relaciones. No sé si contesté tu pregunta. Espero que sí. Marco, muy gracias. Bueno, acá tenemos una pregunta para Felipe. A nivel mundial, estamos ante un alto incremento de gastos logísticos y de transporte marítimo aéreo. Esto impacta el capital de trabajo porque no necesariamente se puede imputar al precio de venta. Este efecto al 100% porque afectaría la demanda. Considerando lo anterior, ¿qué estrategias financieras y de pago a proveedores podrían aplicarse? Interesante la pregunta y depende también del país. Yo recientemente conocí el caso de que uno de los países que tiene más problemas en costo de logística es Colombia, dato suministrado por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, que dice que el costo de logística equivale más o menos al 15%, que eso es lo más alto que hay en Latinoamérica. Entonces, la pregunta es súper clave. Ahora, ¿cómo puede uno buscar una mejor eficiencia? Nosotros lo que hemos visto es, por ejemplo, y en EY tenemos un servicio que es de acompañamiento en los temas de logística, también acotando con las negociaciones que se hace con los proveedores globales, un modelo no de pagos diferente a lo que hace Marco, pero sí un modelo en el cual se hace tal cual como un procurement, en el cual se hace análisis de eficiencias y demás para buscar reducciones significativas y se han buscado reducciones significativas. Una de ellas incluso puede ser atando las negociaciones al historial que tiene cada uno de los proveedores y con base en eso se pueden buscar mejores negociaciones, pero son consultoría pura y dura, digámoslo así. Incluso esas consultorías tienen un honorario por éxito. Es decir, dependiendo de tanta negociación que se haga con los proveedores, teniendo contactos con ellos y demás y facilitando el proceso de negociación, pues se busca un honorario variable dependiendo del beneficio que se logre. Pero depende, digo, es caso a caso que hay que revisar porque definitivamente hay, y comparto con la pregunta, el costo de logística es excesivo para mi gusto y aparte de eso nos ponen un problema que tiene identificado muchos reguladores y muchos estados que es la anticompetitividad. Ok, bueno, acá tenemos otra pregunta. Es para Marco. ¿Este producto se asemeja más a un confirmen con proveedores? Es interesante esa pregunta, porque me la hacen bastante seguido. Se asemeja relativamente, pero tiene grandes diferencias. ¿Y por qué tiene grandes diferencias? Un confirming normalmente lo dispara el proveedor, igual que un factoraje, básicamente. Y en el pago a proveedores, quien lo dispara es el pagador. Esa es una de las diferencias básicas. La otra es, el proveedor sabe exactamente cuál es la tasa que se le va a cobrar. Y que, por cierto, y gracias Ale, porque Alejandro, mi colega, me lo hizo notar hace un rato y no lo había yo mencionado, pero los costos financieros del hecho de aceptar pago con tarjetas son deducibles de impuestos. Entonces, a pesar de que al proveedor le cuesta el aceptar ese producto, eso lo deduce como comisiones financieras en la parte fiscal, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las diferencias. Hay más, pero esas son a grandes rasgos, la diferencia, la transparencia en los costos contra el confirming y quién inicia la parte del proceso. En el caso del confirming es el proveedor mismo y en el caso de la parte de nosotros es el pagador el que inicia. Y perdón, Gracias. déjame complementar un poco. También la gran diferencia es la información. Claro. Toda la información que le proveemos a los proveedores. Mil gracias, Alejandro. Por acá tenemos otra pregunta de Pablo Vergara. Si tengo una posición de liquidez favorable, ¿el esquema permite ser partícipe del descuento que paga el proveedor? Es decir, compartir la comisión o descuento.
A ver si entiendo bien la pregunta, Pablo. Lo que tú buscarías, a ver, en realidad, la comisión que paga el proveedor es una comisión que va a los diferentes entes del sistema financiero, es decir, al banco que emite la tarjeta, al procesador adquirente. Refieres con el hecho de compartir la comisión. Si lo que tú que estás preguntando es si lo que tú quieres es pagar parte del costo del proveedor porque tu posición te lo permite, que en algunos casos tenemos pagadores que dicen, mira, yo no quiero, me interesa mucho porque quiero hacer esto y estoy dispuesto incluso a compartir parte del costo, se hace, es que se realiza el esquema de esa manera. Y de vuelta, si no entendí bien tu pregunta, te pido si me la puedes volver a hacer o te pido si me puedes contactar y con mucho gusto tenemos una plática para aclararlo. Mil gracias, Marco. Bueno, ¿alguien tiene más preguntas? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Bueno, yo creo que esta charla ha sido muy interesante. Mil gracias, Felipe. Mil gracias, Marco. Por acá hay una pregunta. ¿Podrías explicar un poco más el servicio que tienes, Felipe, de FR Excellence? ¿Para qué tipo de compañías está dirigido? Sí, gracias. Se llama Frex Financial Reporting Excellence. Está dirigido para compañías de todos los tamaños, porque muchas compañías, sobre todo pymes, que todavía no tienen ERP, están utilizando esta plataforma para hacer el monitoreo de sus cierres de estado financiero. Y sobre todo para compañías que están empezando a tener mucha visibilidad y tienen inversionistas. Entonces, para presentar información a estos inversionistas, no un full set de estados financieros, por ejemplo, porque todavía no están preparadas para eso, pero este tipo de reportes les ayuda de manera gráfica y también con información que viene de su posición financiera, dar una mejor visibilidad a esas compañías. Así que puede ser para compañías que son pequeñas y medianas de alguna manera, pero también para compañías grandes que quieren integrar su toma de decisión de los CFO, jalando información de sus GRP y que los tengan, digamos, en el celular o en un dispositivo móvil como un iPad para poder tener información en dashboard diaria. Y una pregunta. Y gracias, Felipe. Una pregunta. Porque hay muchas empresas que tienen diferentes ERPs. Ustedes también consolidan varios ERPs, me imagino, ¿no? Así es, así es. Y la plataforma que mejor lo consolida es la de Microsoft, que ellos lidian con todo por eso decía que la alianza de nosotros es de Microsoft como asset based, que saben del tema tecnológico. Nosotros ponemos el knowledge based, sobre todo poniéndonos en los zapatos del emprendedor, del CFO de una compañía ya mediana, del CEO de una compañía grande que quiere tener, porque mira, lo que nos pasó es que teniendo evidencia empírica es que muchos tomadores de decisiones, miembros de junta directiva y demás, lo que pasa en la normal junta directiva, y a ti te ha pasado seguramente, que presentan la parte financiera, los estados financieros, un slide, y tú ves el slide y es el copy and paste del pantallazo del Excel. Sí, así es. Una cosa increíble, y tú ves ahí miembros de directorios que ni siquiera son financieros. Entonces los aburres con esto. Claro, si tú lo pones de una manera diferente y los amarras con tus KPIs que están amarrados con tu estrategia, ya la cosa es diferente. Porque te vas ahí a pegarle a los KPIs que están atados a tu estrategia, que es la responsabilidad de la junta directiva o del CEO o del CFO. Correcto. Bueno, muy interesante este tema. Muchísimas gracias, Felipe y Marco, por la participación. Estuvo excelente esta charla y bueno, este es su espacio. Gracias, Mil gracias Sonia, a todos por su asistencia. Gracias a CXO, gracias a ti, Sonia, y gracias, Felipe, por acompañarnos en la mesa y por la invitación, Sonia. Bueno, Un a gusto, ustedes. gracias, Marco, a todos. Y gracias a todos los participantes. Que tengan buena noche. Feliz Lo noche. mismo, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, buenas noches, gracias. Gracias.